El Dios de la Biblia sigue siendo Dios. Él aún está en control de todas las cosas. Al Señor no le ha pasado nada por alto. Él ya sabía que en este mundo tendríamos aflicciones. Y por eso Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros. He aquí, la torre fuerte está con nosotros este día. Hermano, el brazo del Señor no se ha cortado. Él es fiel y verdadero. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador, hermano. Él sigue siendo Dios. Él ya sabía, hermano, Él ya sabía que los muros iban a caer en algún tiempo, que esa lucha iba a ser grande, Él ya lo sabía. Pero Él prometió estar con nosotros. Él prometió ayudarnos. Él es nuestro pronto auxilio en las luchas, en las pruebas, en las dificultades. Podemos acercarlo confiadamente al trono de la gracia, hermano, para encontrar oportuno socorro en nuestro Señor, en nuestro Dios. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. No importa quién se levante, no importa el enemigo que se levante. Jehová es Dios y solamente Él es Dios eterno, fuerte, poderoso en batalla, que no ha perdido una batalla. Él sigue siendo Dios. El rey ya sabía, hermano, nuestro Dios ya sabía que los muros iban a ser saqueados, hermano, que las murallas iban a caer, las defensas iban a caer. Tal vez en aquello que pensamos que iba a durar, aquel trabajo, aquel negocio, tal vez no está igual, hermano, pero Dios sigue siendo Dios. El Señor sigue siendo el Señor de señores, el Rey de reyes. Él sigue siendo Dios para que usted y yo nos refugiemos en Él. Proverbios 18:10 en adelante, hermano. Y leemos la palabra de Dios así como está escrita, amados hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Dele palmas a Dios, hermano. Y tome su asiento, mi amado hermano. Torre fuerte y refugio es el Señor. Amén, hermano. Torre fuerte y refugio, hermano, es el tema de este día, hermano. Amén, hermano. Torre fuerte y refugio, hermano, es nuestro Dios. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Y a Él corre el justo, hermano, y que pasa, hermano, y es levantado, dice la bendita y santa palabra del Señor. Amén, hermano. Una porción de la palabra muy conocido, hermano. Pero fíjense que el Señor, en su grande sabiduría, en su grande sapiencia, el Señor, hermano, designó, hermano, a través del Espíritu Santo, hermano, levantar esos lugares de refugios, hermano, en el tiempo, ¿verdad?, de Josué, hermano. Le dio órdenes específicas, hermano, que levantara esas torres fuertes o estos lugares de refugios, hermano, en lugares estratégicos, el Señor. ¿Verdad? Es que el Señor sabe todas las cosas, hermano. El Señor no se equivoca en ninguna manera, hermano. Amén, hermano. Dios tiene todo bajo control, hermano. Dios sabe las situaciones, hermano. Y una torre fuerte, hermano, era el lugar en las ciudades altas, hermano, en las ciudades principales, levantaban esa torre fuerte, esa torre fuerte, hermano, que si venía el enemigo, hermano, y tiraba los muros o vencía la defensa que el pueblo tenía, aún estaba ahí ese lugar de refugio, hermano. Esa torre fuerte, hermano, donde el pueblo podía refugiarse y guardarse de sus adversarios, de sus enemigos, hermano. Ahí corría el justo, hermano, y era guardado, hermano. Era cuidado y esto tiene dos significados, obviamente, un significado físico estructural y un significado también espiritual, hermano. Amén, hermano. Entonces, estos lugares, hermanos, estos lugares de refugio fueron guardados por si alguno en el pueblo cometía un pecado, hermano, se podía refugiar en la ciudad de refugio, hermano. Para que el otro no se vengara. Y el Señor, ¿verdad?, en su sabiduría, hermano, levantó 6 ciudades de refugio, hermano, en los tiempos aquellos, hermano. Para que si alguien cometía una falta, podía ir, si huyendo el enemigo, se refugiaba en ese lugar de refugio, hermano. Y el Señor, en su sabiduría, hermano, hizo 6 lugares de refugio, hermano. Uno en la tribu de Rubén, hermano. En Ramón de Galaad hizo otra. En Galaán, en Basán hizo otra. En la tribu de Manasés, hermano. Y también puso otras 3 al otro lado del río Jordán, que es en Cedes, en Galilea, en el monte de Nectalí, hermano. Y en el monte de Efraín puso otra. Y en el monte de Judá puso otra el Señor, hermano.
El Señor en su sabiduría, si alguien del pueblo tenía una lucha y no tenía dónde ir, podía ir a la ciudad de refugio, hermano. Podía ir ser resguardado de sus enemigos, hermano. Y si hablamos de la torre fuerte, hermano. Mira qué bonita esa imagen, hermano. Hablamos de la torre fuerte, hermano. Si el enemigo era fuerte y venía y derribaba y vencía a los soldados, hermano, y derribaba los muros, quedaba la torre fuerte, hermano, donde el pueblo podía ir a resguardarse y cuidarse de sus adversarios y de sus enemigos, hermano. Ese era el lugar más seguro que había en toda la ciudad. Era hecho de piedras grandes que era básicamente impenetrable, hermano. Donde el pueblo podía ir a refugiarse, hermano, como lo hacemos nosotros también, pues, hermano. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de prueba, que no encontramos salida, que el enemigo los anda buscando, hermano. Usted sabe que el Señor nos esconde a nosotros, hermano. Usted sabe que la mano de Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, la mano gloriosa del Señor, hermano. Mire, hemos escuchado dos cosas que mis hermanos han testificado. Una, que el enemigo se ha levantado, hermano. Pero segunda, que la mano del Señor ha estado ahí, hermano. El lugar de refugio, la torre fuerte, esa está en pie, hermano. Esa no se ha movido, hermano. El Dios eterno sigue siendo Dios, hermano. Él está con nosotros, está sentado en su trono de gloria. Él es inconmovible, hermano. Y ese es nuestra torre fuerte. Ese es nuestro pronto auxilio. Y nuestro escudo es el Señor. Amén, hermano. Y es la esperanza, hermano, de la iglesia, del pueblo del Señor. Fíjense que el Señor, hermano, en su sabiduría siempre ha levantado lugares de refugio o torres fuertes. En su sabiduría el Señor, siempre el Dios de la Biblia, porque Él lo dijo claramente, que en este mundo tendríamos aflicciones, que muchas son las aflicciones del justo, pero que todas ellas la irá librando a la mano del Señor. El Señor en su sabiduría, si usted se fija, hermano, a las tribus de Israel les mandó a que hicieran estos lugares de refugio. Pero si le ponemos más cuidado y lo miramos de una manera espiritual y física también, hermano, se da cuenta que cuando Lot iba huyendo, Dios le dio un lugar de refugio. Que corriera a Zoar, donde el fuego no iba a llegar, hermano. Donde iba a ser salvado él y su familia. A Noé, ¿qué fue el lugar de refugio que Dios usó con Noé, hermano? Usó el arca para que pudiera escapar de las cosas que venían o del diluvio que venía para la tierra. El Señor en su sabiduría, hermano, tiene torres fuertes y lugares de refugio para su pueblo, hermano. Y para la iglesia el lugar de refugio se llama Jesucristo. Amén, hermano. Nuestro refugio y nuestro amparo se llama Jesucristo de Nazaret. Y aún para lo que viene para este mundo, Dios tiene un lugar preparado para nosotros que también es un lugar de refugio, hermano. Entonces Dios en su sabiduría, en su sapiencia, el Señor, hermano, en su gran conocimiento, Él ya sabía. Él ya sabía que nosotros tendríamos lucha, que tendríamos dificultades, que tendríamos pruebas nosotros, hermanos, en esta vida, en este mundo. Pero Él nos ha dejado ese lugar de refugio, como este día. Su casa es el refugio, donde usted vino a adorar al Señor, a llenarse de la fuerza del Señor, a exaltar al Señor, a recibir la palabra del Señor, para seguir adelante, para que usted y yo no desmayemos. Entonces el Señor tiene lugares de refugio, hermano. Amén. Entonces el Señor es nuestro refugio y Él es nuestra fuerza y nuestro pronto auxilio, hermano. Amén, hermano. Amén. Entonces lo que leímos, hermano, ¿verdad, hermano? Que el nombre de Jehová, leámoslo otra vuelta aquí, hermano. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y eso, hermano, no crea que no es como antes, hermano, los nombres tenían un significado. Era la esencia de quién era aquella persona, hermano. Era la esencia de quién era aquella persona. El nombre no era algo accidentalmente, hermano. Así como el nombre del Señor, torre fuerte, es el nombre del Señor. Mire, en el original es Hashem, hermano. Hashem. Entonces, hermano, ese nombre, hermano, tiene un significado glorioso y poderoso, hermano. Representa el carácter y la fidelidad del Señor, hermano. Entonces a Él corre el justo, hermano, y es levantado. ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy.
Él es el Todopoderoso. Le dijo le preguntaba Moisés, si me dice quién me envió, ¿qué le voy a decir? Dile que yo soy, te ha enviado. Entonces, cuando la palabra dice, hermano, torre fuerte es el nombre de Jehová, es algo inconmovible. Es algo, hermano, que no puede ser movido, hermano. Entonces, eso inconmovible es el refugio de la iglesia. Es el refugio de su pueblo, es el refugio de sus hijos, donde usted y yo vamos, hermanos, y los refugiamos en ese lugar glorioso, hermanos. Que el torre fuerte es el nombre de Jehová, o sea, Yahweh en hebreo, hermano. Pero usted y yo, pues somos hispanos, ¿verdad, hermano? Le decimos Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el gran yo soy. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, y eso representa el nombre, el inconmovible. Y lo podemos ir aún más, hermanos, y hablar, hermanos, de la grandeza del Señor, de la omnipotencia de Dios, de la sapiencia de Dios, de la sabiduría del Señor. Y ese es nuestro refugio, hermano. Amén. A Él correrá el justo y será levantado, hermano. Amén, hermano. No solamente un amuletito, hermano, no, nada más, hermano. Y mire, el nombre, hermano, será levantado, viene del original Misbat, hermano. Del original Misbat, que quiere decir colocado en alto, puesto en alto. Y yo meditaba en esto, decía yo, ¿cuántas veces a usted, tal vez por allá le sacaron carrera a los animales, hermano? Tal vez un perro o una vaca, ¿se acuerda? Y usted corría a subirse a un árbol, ¿se acuerda? Y usted se sentía seguro ahí, porque estaba en lo alto, ¿se acuerda? Entonces, esta misma, hermano, lo podemos también usar, hermano, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, que el Señor levanta nuestras vidas y los pone en alto, hermano. Y de las alturas, hermano, los peligros, las luchas, las pruebas no se ven tan grandes, hermano. Del piso sí se ven porque lo tienes cerquita, pero cuando estás escondido en la torre fuerte que es Dios, te sientes seguro. Una torre inconmovible, ese es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y a Él corre el justo, hermano, y es levantado. Ahí corre el Hijo de Dios, hermano, y eso guardado de todo peligro, de todo mal, que el enemigo viene contra nosotros, hermano. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y usted estando en la torre fuerte, el enemigo puede andar allá afuera, hermano. Puede andar esperándolo ahí, hermano. Pero usted está confiado que está en su Dios, en la torre fuerte. Que ahí usted está protegido de toda acechanza del maligno. ¿Cuántos se sienten así, hermano? ¿Cuántos se sienten así confiados en el Señor? Sí, los muros ya tal vez han caído. Tal vez las luchas están ahí. Tal vez han habido pruebas. Han habido dificultades. Pero la torre fuerte se mantiene en pie. El Dios de la Biblia sigue siendo Dios. Él aún está en control de todas las cosas. Al Señor no le ha pasado nada por alto. Él ya sabía que en este mundo tendríamos aflicciones, y por eso Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros. He aquí, la torre fuerte está con nosotros este día. Hermano, el brazo del Señor no se ha cortado. Él es fiel y verdadero. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador, hermano. Él sigue siendo Dios. Él ya sabía, hermano, Él ya sabía que los muros iban a caer en algún tiempo, que esa lucha iba a ser grande, Él ya lo sabía. Pero Él prometió estar con nosotros. Él prometió ayudarnos. Él es nuestro pronto auxilio en las luchas, en las pruebas, en las dificultades. Podemos acercarlo confiadamente al trono de la gracia, hermano, para encontrar oportuno socorro en nuestro Señor, en nuestro Dios. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. No importa quién se levante, no importa el enemigo que se levante. Jehová es Dios y solamente Él es Dios eterno, fuerte, poderoso en batalla, que no ha perdido una batalla. Él sigue siendo Dios.
El rey ya sabía, hermano, nuestro Dios ya sabía que los muros iban a ser saqueados, hermano, que las murallas iban a caer, las defensas iban a caer. Tal vez en aquello que pensamos que iba a durar, aquel trabajo, aquel negocio, tal vez no está igual, hermano, pero Dios sigue siendo Dios. El Señor sigue siendo el Señor de señores, el Rey de reyes. Él sigue siendo Dios para que usted y yo nos refugiemos en Él. Sí, y usted meditemos, hermano. Meditemos nosotros el porqué del ataque. ¿Por qué el ataque, hermano? ¿Por qué de las luchas, hermano? ¿Por qué? Si usted se acuerda, hermano, cuando el enemigo atacaba al pueblo tenía motivos encubiertos. ¿Por qué atacaba? ¿Por qué quería saquear las ciudades? No creía que atacaba así nada más. Eran estratégicos a quién y por qué lo atacaban, hermano. Si no había nada de valor, ¿por qué iban a conquistar aquella ciudad? Si no había nada que ellos podían adquirir ahí, ¿por qué iban a atacar aquella ciudad? Sí. Entonces usted tiene que preguntarse, que mi hermano Donay decía algo, que nos querían reconquistar. ¿Qué hacía el enemigo, hermano? ¿Por qué atacaba aquellos lugares hermosos que Dios estaba levantando? Aquellas ciudades gloriosas donde estaba la mano del Señor. Y el enemigo miraba, mira esto, cómo se están levantando. Lleguemos de noche, ataquémosle, saquémosle, rodeémosle, esclavicémosle. Y esa era la razón y el motivo por el cual aquellos hombres atacaban al pueblo del Señor. Porque había cosas de valor en ellos, que ellos querían, que ellos anhelaban, o que ellos se envidiaban, o porque ellos no podían tener, hermano. Si el enemigo no va a atacar a cualquiera, ataca al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, al pueblo santo de Dios, al que vive la palabra de Dios, al que se esfuerza por ser fieles al Señor. A esos son los que el enemigo va a atacar, hermano. Pero mire, este día le decimos al diablo y a su demonio que el Señor sigue siendo el Señor, que el Rey esté en pie, que la torre fuerte esté en pie, que el Todopoderoso está con nosotros. Él es nuestro alto refugio en el tiempo malo, en el tiempo difícil, en el tiempo de la prueba. La iglesia tiene a dónde acudir. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Rey de gloria, Jesucristo es el Todopoderoso, y ahí acudirá el justo y será levantado. Sí, es que si tuvieras nada de valor, ¿por qué te van a atacar? Si no buscaras a Dios, ¿por qué te van a atacar? Si no te congregaras, ¿por qué te va a atacar el enemigo si ya te destruyó todo? Si no te consagras para Dios, ¿por qué te va a atacar el enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué te va a hacer la guerra si nunca te paras al pie de guerra? Si caminas vencido, ¿por qué te van a hacer la guerra? Pero cuando estás ahí en lucha de batalla, en pie de guerra, estás ahí buscando el rostro del Señor. Por eso el enemigo se levanta. ¿Cuál era la finalidad, hermano, del enemigo? Conquistar o reconquistar. Conquistar o reconquistar. Hay una pelea por nuestra vida. Hay una pelea por nuestra salvación. Hay una pelea por nuestros hijos. Cuando estos hombres, hermanos, se metían a una ciudad, quemaban todo, hermanos, o mataban a los que había a su paso y se llevaban a los hijos cautivos. O a los reyes, o a los sacerdotes, hermano. Saqueaban la riqueza, los bienes de aquellos hombres, se las llevaban, la plata y el oro, todo. Se llevaban se llevaban todo lo que tenía valor, hermano. Porque esa era la razón y el motivo por cual los atacaban. ¿Verdad? Entonces en estos tiempos el enemigo sabe, hermanos, que derriba muros. Quiere destruir familias, quiere destruir hogares, quiere destruir matrimonios, quiere volvernos a esclavizar de donde una vez nos tuvo. Pero que el Señor lo reprende, hermano, porque la torre fuerte se mantiene en pie. El Dios del cielo aún está en pie. El Dios del cielo aún nos guarda, nos cuida y pelea por nosotros y nos defiende. El Todopoderoso, hermano, no se ha cortado la mano del Señor. No se ha cortado. Entonces usted se pregunta, ¿por qué el ataque? ¿Y para qué?
para esclavizarte, para hacerte volver atrás, para robarlo muchas veces a nuestros hijos. En aquel tiempo, si conquistaban a alguien, la mayoría de veces se llevaban a los hijos cautivos. Hablaba mi hermano ayer, se ha hablado bastante, ¿verdad?, de los que fueron llevados cautivos a Babilonia, hermano. Ese era el botín que ellos agarraban cuando conquistaban una ciudad. Amén, hermano. Pero la torre fuerte se mantiene en pie. Por eso es necesario que usted y yo no durmamos, no nos descuidemos, hermano. Que permanezcamos ahí buscando la misericordia del Señor. Si no hay valor, ¿por qué te hacemos la guerra? Es un pueblo que sirve a Dios, que trabaja para el Señor, que hace la obra del Señor, que Dios le ha dado cosas grandes, dones, talentos, para la gloria del Señor. Por eso te quieren detener, por eso te hacen la guerra, porque Dios te ha bendecido con gozo, con alegría, con tranquilidad. Por eso te quieren detener, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso te quieren detener, y ellos lo saben y lo conocen, pero que el Señor lo reprende este día en el nombre de Jesús. Sí, por eso te hacen la guerra. Sí, si anduviera. Póngale cuidado a eso. Póngale cuidado a esa imagen, hermano. Póngale cuidado. Mientras estés ahí, hay protección divina de parte de Dios. Mientras permanezcas en el Señor, Dios te va a guardar. El que permanece bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91. Mientras permanezcamos ahí, hermano, el diablo va a andar alrededor nuestro, pero no puede contra la iglesia de Jesucristo. Permanezca en el camino. Permanezca en la torre fuerte. El enemigo llegaba al pie de la torre fuerte. Muchas veces querían ponerle fuego, hermano. Y usted se pone a imaginar, si el que estaba en la torre fuerte se cansaba o le faltaba fe y se bajaba, ¿qué le esperaba? Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que está ahí está seguro. El que está en las manos de Dios está seguro. Mire, el diablo puede llegar cerca, puede querer asustarlo, puede querer detenerlo, pero no va a tener éxito, hermano, porque nuestra vida está escondida en la torre fuerte, porque nuestra vida está en lo alto, dice la palabra del Señor. Mientras permanezcamos ahí, va a haber victoria. Mientras esté bajo el abrigo del Altísimo, hay victoria, hay protección para nuestra vida de parte del Señor. Por eso el miedo, por eso el ataque a la mente, por eso el dardo a la mente a ver cómo no confías en la torre fuerte y empiezas a confiar en otras cosas. A ver si dudas de lo que Dios está haciendo en tu vida. A ver si le crees a Dios en el proceso. A ver si le crees al Señor en el problema. A ver si le crees al Señor en la dificultad. Permanece en la torre fuerte, que ahí es donde está la victoria. Permanece ahí, lo que dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué la lucha? ¿Por qué el ataque a la mente si todo te va al revés? Si todo te va mal. Esos son ataques de las tinieblas. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe que el día que salgas del lugar de refugio, eres presa fácil. El día que te alejas del Señor, eres presa fácil. El día que dejes de buscar al Dios de verdad, eres presa fácil. Y ahí están rodeando a ver cómo dejas de creer en la torre fuerte, que es el Dios eterno. A ver cómo sales de esa ciudad amurallada para destruir tu vida, para robarte el botín, para robarte la bendición, para esclavizar nuestras vidas, para esclavizar a los hijos. Permanezcamos ahí, iglesia, que ahí está la victoria. Dale palmas, Señor. Mientras permanezcamos ahí, hermano. ¿Por qué el ataque? Es porque ya hay valor ahí, hermano. Hay valor ahí, hermano. Hay valor ahí, hermano. El Señor, hermano, nos ha dado valor a nuestras vidas.
El Todopoderoso nos ha dado vida, puesto de su Espíritu Santo del Señor. Y al enemigo no le gusta verlo a usted en victoria. Feliz, hermano, contento que a pesar de esa dificultad usted permanece con fe en el Señor. Y eso tiene valor, eso es un precio. La salvación del alma, hermano, es algo que nada ni nadie lo puede comprar. Y el enemigo va a hacer todo lo que pueda a ver cómo yo saco a esto de la torre fuerte. A ver cómo lo hago desistir. A ver cómo lo hago que se queje, que el Señor lo reprenda, hermano. Que el Señor lo reprenda, iglesia. Nosotros tenemos a dónde acudir, hermano. Usted tiene a dónde ir, hermano. Amén. Porque mire, recuerda lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, hermano. Ahí está escondida nuestra vida en el Señor. Entonces hará todo lo posible el enemigo para ver cómo roba, a ver cómo hurta lo que el Señor te ha dado. Permanezcamos ahí, hermano. Si el enemigo muchas veces va a atacarnos con pensamientos, con dardos a la mente, pero mientras nosotros permanezcamos ahí, hay victoria en Jesucristo. Amén, hermano. Si es que si no hubiera valor, ¿para qué lo van a atacar? Si no hace la guerra, ¿por qué te van a atacar? Porque el que no le hace la guerra al enemigo es porque ya se salió de la torre. Es porque ya no está dentro. Ese ya no lucha. Ese ya lo vencieron. Ese ya le saquaron los bienes. A ese ya le robó lo que dice el enemigo. Ya vino a matar, a robar, a hurtar y a destruir, hermano. Pero mientras permanezcamos ahí, hermano, el cuidado divino del Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra de Dios. Mientras permanezcamos ahí nosotros, en obediencia, hermano, el enemigo puede venir contra nosotros como un río, pero en medio de esas luchas, el Espíritu Santo del Señor va a levantar bandera y nos va dando la victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, hermano. Es que ahí es donde está la verdadera victoria del cristiano, hermano. Porque ahí vamos a ser probados que tanto le creemos nosotros al Señor, hermano. Cuando los muros caen, cuando no hay trabajo, cuando no hay salud, cuando hay problemas por aquí y por allá. Puede ser que el enemigo se ha levantado contra tu vida para ver cómo te hace salir de esa torre gloriosa. Esa torre no estás cuidado y guardado. El enemigo quiere que salga de la torre. Pero este día, hermano, en el nombre poderoso de Jesucristo, recuperamos fuerza y fortaleza y le creemos al Señor y a su bendita palabra, hermano. Que ahí estamos seguros, hermano. Que ahí estamos confiados en el Señor. Sí, muchas veces las pruebas nos hacen preguntar, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Si la Biblia ya lo hablaba. Si el Señor ya venía diciéndolo, los envío como ovejas en medio del lobo. En el mundo van a tener dificultades, aflicciones, que muchas son las aflicciones del justo. El Señor ya lo venía hablando. Ya lo venía hablando el Señor, pero también daba promesas al Señor que Él estaría con nosotros, que Él nos haría la victoria, que Él sería nuestra ayuda, nuestra guianza. Él lo es, hermano, y mire, hermano, dale palmas al Señor. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, hermano. Y como yo le venía diciendo, hermano, en la palabra de Dios, bendito Jesús de Nazaret, los nombres no son coincidencia. Los nombres, por eso Dios le cambiaba el nombre a muchos en la Biblia, hermano. ¿Ah? Y también el diablo también cambia nombre, usted sabe, ¿verdad? A ver, hermano, el nombre no era algo nomás por un accidente que se le ponía a alguien, hermano. Y el Señor, yo le hablaba, hermano, de los nombres de los lugares donde estaban los lugares de refugio, hermano. El primero es Kadesh, hermano. Aleluya. Que significa santidad. Amén, hermano. ¿Quién habitará en el lugar santo, hermano? El limpio de manos y puro de corazón. Permanezcamos en esa torre fuerte. Guardémoslos para el Señor. Cuidémoslos para el Señor. Amén, hermano. Busquen la paz con todo.
y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, hermano. Esto habla de los atributos de la santidad del Señor, hermano. Entonces el Señor en su sabiduría, hermano, le puso a ese lugar de refugio santidad. Santidad. Es que el Dios nuestro es santo, hermano. Santo, 3 veces santo, y nos manda a nosotros a vivir, a buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, hermano. El segundo nombre, hermano, es Siquén. De ese lugar de refugio, que quiere decir, hermano, hombro o apoyo. Hombro y apoyo, y ese es nuestro Señor. Amén, hermano. Quien nos ayuda en las luchas, en las dificultades, es el Señor Todopoderoso. Isaías 9:6, hablando del buen pastor, y Lucas también 15:5, hermano, que el buen pastor busca las ovejas, hermano. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmo 46:1. Ese es el lugar de refugio. Hermano, cuando nosotros no aguantamos las dificultades, hermano, podemos acudir a Él, hermano, y Él nos va a ayudar. Él nos va a sostener con su mano poderosa. Él nos dará de su Espíritu Santo en las debilidades. Él multiplicará nuestra fuerza al que no tiene ninguna. Y ahí podremos decir, diga el débil, fuerte soy, porque la mano del Señor está con nosotros. Amén, iglesia. Aleluya. Apoyo, hermano. Tercero, hermano, Hebrón, hermano. Comunión, amén, hermano. La comunión íntima, ¿verdad?, es con los justos, amén, hermano. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Se da cuenta, hermano, cada lugar de refugio tiene un significado glorioso. Esa es la sabiduría del Señor. Esa es la grandeza del Señor. Esa es la sapiencia del Señor. Hermano, ese es el Todopoderoso que puso estos lugares estratégicos en cada ciudad, hermano, donde el hombre podía ocurrir, sea de una tribu o de otra tribu, llegaba ahí seguro, hermano. Y una vez que llegaba ahí, era sobreguardado, hermano. Era cuidado, hermano. Ahí nada le podía pasar si estaba en la torre fuerte, en lugar de refugio, hermano. ¿Cuántos nos sentimos ahí seguros en el Señor, hermano? ¿Cuántos nos sentimos seguros en Dios, hermano? ¿Cuántos nos sentimos seguros en Dios, hermano? ¿Cuántos estamos seguros en el Señor, hermano? ¿Cuántos se sienten adentro de ese lugar glorioso, hermano? ¿Cuántos se sienten guardados y cuidados ahí, hermano? No hay ninguno que se quiere salir, pero, hermano, no se salga, hermano, no se salga. Lo están esperando abajo. Lo están esperando. El que vuelve atrás y lo está esperando. Ahí lo están esperando para destruir su vida. Manténgase ahí. Permanezca ahí. Bajo el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Al escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro amparo, esa es nuestra confianza, Él es nuestra fe, iglesia. Permanezcamos ahí, amada iglesia, y no lo movamos por nada ni por nadie. Amén, hermano. No importa lucha, estamos seguros. No importa la prueba, estamos seguros en Él. Estamos seguros en el Dios Todopoderoso. Dele gloria al que vive, hermano. Becer significa fortaleza, hermano. Fortaleza del pueblo, fortaleza de la iglesia. Ese era otro lugar de refugio, hermano.
donde usted puede venir muy triste, muy cansado a la casa del Señor, hermano, pero usted encuentra fortaleza de parte del Señor, fortaleza de parte del Espíritu Santo. Puede venir preocupado, atribulado, angustiado, pero si viene a Él, Él te da fuerza y fortaleza. Ese lugar de refugio. Dele gloria al Señor, amado. Me voy a brincar varios aquí, hermano, porque ese tiempo no sirve, hermano. Segunda de Samuel 22:12, hermano. Aleluya. Bendito el Señor, hermano. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Amén, hermano. Y nuestro libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y fuerte de mi salvación, mi alto refugio, hermano. Escuche bien eso. Esa es la torre, hermano. Salvador mío, de violencias me libraste. Salmo 18, hermano. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Bendito sea el Señor, hermano. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Dele gloria al Señor, hermano. Yo siento que he predicado 15 minutos, hermano. Salmo 18:33, hermano. Gloria a Jesús, hermano. Pero vamos a ir terminando por aquí, hermano. Salmo 18:33. Póngase en pie, mi amado hermano. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, hermano. Gloria a Jesús. Bendito sea el Rey, hermano. Salmo 18:33, amado hermano. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido.